Hola a todos y a todas, estamos en el diario.es con Pablo Venegas, guitarrista de La Oreja de Van Gogh, que acaba de publicar Memoria, un libro en el que, bueno, aparte de hablar sobre también el origen de la oreja, pero sobre todo de tu vida, ¿no? Muchas gracias por estar aquí. Pues nada, encantado de hablar contigo. Pues bueno, vamos a hacer una cosa un poco especial hoy, que básicamente va a consistir en que vamos a hablar sobre imágenes para que, bueno, Pablo pueda ir repasando su vida y nos cuente capítulos que cuenta en el libro y que, bueno, pues que ha querido compartir con nosotros y con, bueno, con todos los lectores, ¿no? El meeting que dio en el 84, ¿no? Sí, yo creo que sería la campaña del 84, sí. Este se supone que es el día en el que tú por primera vez pisas un escenario. ¿Qué recuerdo tienes o qué fue lo que pasó? Puede ser, pues sí. Yo fui a ver a mi padre con mi abuela, que era muy fan de mi padre, y estaba con ella estábamos sentados en primera fila, y después de un rato de estar escuchando pues a señores que la verdad que yo no entendía mucho, pues ya supongo que por aburrimiento me escapé de mi abuela corriendo y claro, aprovechando que mi padre pues había tomado la palabra, pues me subí al escenario pues para estar con él, ¿no? Yo tenía 7 años. Bueno, al subirme al escenario, claro, yo no sabía que detrás, cuando yo estaba sentado con mi abuela, había 10.000 personas. Entonces, al subirme al escenario y de repente ver aquello, pues me quedé un poco bloqueado, ¿no? Me impresionó el cambio de perspectiva. Y entre los que hablaban, pues estaba un íntimo amigo de mi padre que yo conocía, que era Enrique Casas, que me hizo gestos, me hizo señales para que me acercara a él y para que, bueno, pues tuviera una referencia. Y ya con él pues me fui tranquilizando y entendiendo un poco dónde estaba. Claro, no ha sido el primer escenario que has pisado, evidentemente. No sé cómo ha cambiado tu relación con los escenarios o un poco si también has tenido ese vértigo de aquel día, ¿no? De ver a tanta gente. Sí, bueno, es verdad que el escenario impone mucho, ¿no? Un escenario, sobre todo esa situación que te permite ver todo desde arriba y entender qué está pasando y ver las caras de la gente y la emoción, lo que se genera. Es un lugar especial, muy especial, que, como digo, pues siempre cuando uno sube a un escenario, pues baja alguien diferente, ¿no? Porque lo que ha vivido ahí arriba es muy intenso. Bueno, en el libro, claro, tú no tuviste una infancia al uso, ¿no? Bueno, o por lo menos estuvo marcada porque tú creces en San Sebastián, tu padre es político, bueno, una persona que estuvo amenazada por ETA, eso os afectó a vuestra familia. Y he rescatado esta foto, y es del Festival de San Sebastián, en la que aparece tu mamá también. Y hay una cosa bonita en la que hablas en el libro, que es de las familias, ¿no? Y del papel que tuvisteis pues, los hijos, pero también las parejas, ¿no? Bueno, en la vida de estos políticos que plantaron cara. ¿Por qué querías también reivindicar esto? Sí, porque es un papel poco reconocido, yo creo, ¿no? Lógicamente ellos, los políticos que se jugaban la vida contra ETA, bueno, pero era un proyecto de vida, era una gran meta, un logro el conseguir transformar la sociedad y conseguir que todos viviéramos en paz, y es increíble lo que hacían, ¿no? Pero al lado tenían sus parejas que pasaban el mismo miedo que ellos, que tenían que proteger a sus hijos muchas veces, defender ese entorno familiar y sufrir casi siempre en silencio, pues tragándose todo ese miedo y esa angustia, ¿no? Y creo que es un papel muy poco reconocido. El de ellos siempre hay que reconocérselo, siempre, porque fue increíble lo que hicieron, pero el de ellas creo que es un papel poco reconocido que hay que rescatar. ¿Tú tienes recuerdo de cuando empezaste a ser consciente de que pues que las cosas que pasaban a tu alrededor no eran las que les pasaban al resto de tus compañeros en el cole? Bueno, hay un día en el que yo me encuentro a mi madre llorando en la cama justo después del mitin del que hemos hablado al principio, porque habían asesinado a Enrique Casas. Y para mí, pues bueno, se invierten los papeles completamente. Me veo yo consolando a mi madre cuando siempre había sido al revés. Y a partir de ahí, aunque no era consciente, por supuesto, de todo lo que pasaba, pues bueno, sí empiezan a cambiar ciertas cosas, ¿no? Y es verdad que aunque mi madre blindó la infancia de mía y de mi hermana hacia adentro, pero una vez que ya empezamos a salir a la calle, pues, y a ir solos ya pues al colegio, al instituto, a la universidad, ahí es ya cuando el odio se presenta y te lo hacen saber, ¿no? Y entonces es cuando empieza a cambiar un poco todo, sí. Claro, ¿cómo convivías tú con esto? Porque tú también, a medida que fuiste más mayor, ¿no? A ti te llegan a decir que, oye, dile a tu padre que le vamos a matar. Sin embargo, tú seguiste adelante, no sé cómo conseguiste convivir con esto y no dejar, ¿no? Que el miedo quizás
Bueno, el miedo estaba siempre, lo que pasa que como no hubo un día en el que cambió nuestra vida, mi padre llevó escolta toda la vida, nosotros estábamos acostumbrados a la escolta, a las situaciones de riesgo, más comprometidas desde el principio, cosas en casa eran habituales, pues para nosotros era habitual, ¿no? Entonces no hubo un día en el que todo cambia. Entonces, pues bueno, el miedo estuvo siempre, y en lo que sí fuimos eso, entendiendo que, bueno, pues por llevar el apellido de mi padre, pues de repente había gente que de repente me odiaba, ¿no? Yo no había planteado que el odio se podía heredar, ¿no? Y ahí empieza esa gestión de esos momentos, a vivir alerta, a ir por la calle, bueno, a intentar anticiparte a muchas situaciones. Lo que pasa es que lo que vivimos yo y mi hermana no es nada exclusivo nuestro, es que lo vivieron todos los hijos de dirigentes y de cargos electos del PP, del PSOE y también algunos del PNV allí en el País Vasco, ¿no? Era habitual, y en los pueblos todavía mucho más, la presión en los pueblos era todavía mucho más grande. Pero bueno, es la situación que vivíamos, sobre todo pues los hijos de esos políticos allí que luchaban por algo tan importante como era la paz en nuestro pueblo, ¿no? Que además en tu caso luego pues, tú haces tu vida, vas al instituto, acabas yendo a la universidad. Aunque luego entremos en la banda y demás, pero claro, yo no sabía que el perro que aparece en el videoclip de Soñaré es de Álvaro. Me llamaba Morgan. Y claro, me sirvió un poco de excusa para preguntarte, pues porque no nos juntáis de repente porque una discográfica, sino que vosotros ya erais amigos de antes, ¿no? Entonces, es curioso porque, claro, quería preguntarte cómo conociste, ¿no? Porque Xavi fue por una chica, pero bueno, cuéntanos. Nos fuimos conociendo en San Sebastián, es una ciudad pequeña, y al final pues amigos en común, vas coincidiendo con unos, con otros, y nos fuimos conociendo. Bueno, pues como pasa en los barrios y en las ciudades un poco más pequeñas, ¿no? Así, pues a base de visitar lugares comunes. Y ahí fuimos, pues bueno, con amigos en común fuimos montando también la banda, fuimos montando el grupo. Esta, si no me equivoco, es vuestra facultad. Sí, es la Facultad de Derecho. ¿Qué pasa en esa cafetería, en esos pasillos? Sí, bueno, pues pasan muchas cosas, ¿no? Siempre ir a la universidad, pues se abre un mundo de un montón de posibilidades, cambian los ritmos, las velocidades, pues pasaron muchas cosas, ¿no? Entre otras, pues bueno, que la facultad estaba tomada por Ikasle Abertzalea, que era la parte política juvenil que manejaba pues los consejos de las universidades y todo eso, y bueno, y entonces nosotros pues intentamos ahí hacer en la medida de lo posible pues un poco frente a ellos. Y me recuerdo el atentado contra Gregorio Ordóñez. O sea, esta es una imagen de la carpilla ardiente. Pues en el atentado contra Gregorio Ordóñez decidimos que no podía ser que pasara estas cosas y que la universidad mirara para otro lado o no se parara, ¿no? Y no saliera a la calle. Y entonces, pues nada, nosotros y con algunos amigos más, pues decidimos hacer una pancarta, escribimos Sin tolerancia que nos queda en ella, y luego fuimos clase por clase convocando a todos los alumnos, no solo de Derecho, sino de todo el campus, y conseguimos parar la universidad y sacar a todos los estudiantes a la calle, hacer una manifestación hasta el Ayuntamiento de Donosti. Y allí se colgó la pancarta, estuvo pues más de 2 meses colgada en el balcón principal. Y bueno, la verdad que fue muy emocionante conseguir sacar a todos los alumnos, y además lo hicimos nosotros, lo hicimos porque lo necesitábamos, porque teníamos que acabar con esa anestesia general que muchas veces se apoderaba de nuestra generación. Y bueno, y la verdad que fue un momento muy emocionante, muy triste, porque la verdad que es de los momentos duros. Teníamos muchos amigos también en nuevas generaciones, en el PP, y estaban devastados, ¿no? Para ellos Gregorio Ordóñez era una persona muy importante y estaban muy tocados, y bueno, entre todos conseguimos por lo menos pues protestar por ello. Claro, pero entiendo que aquí, o sea, sacasteis a mucha gente de la universidad y conseguisteis pararla, pero no sé cómo fue la relación con la gente que a priori no estaba de acuerdo, ¿no? con esto. Bueno, sí, tuvimos. Ellos siempre, como tenían el monopolio, el que tiene el monopolio de la violencia, tiene una confianza muy grande en esa violencia, porque sabe que intimida, ¿no? Y les da mucha seguridad, mientras
escribía, me tiré yo al suelo a escribir la pancarta de Sin tolerancia que nos queda, y desde el piso de arriba de la facultad nos tiraban colillas encendidas para ver si las quemaban, ¿no? Me acuerdo de estar con Borja Semper mirando hacia arriba. Y lo que te decía, ¿no? Esa soberbia que tiene el violento, que se quedaban mirando con total tranquilidad, no se escondían ni apartaban la mirada, les daba igual, ¿no? Pero bueno, al final las apartamos, conseguimos hacer lo que queríamos, y ese era el ambiente era de mucha tensión, de mucho odio, de mucha violencia, no era fácil dar pasos, y lo único que queríamos era manifestarnos, no queríamos hacer nada más, ¿no? Pero siempre sí, fueron momentos duros, siempre sí. Yo soy el que está ahí detrás del ramo de flores. ¿Ah, sí? De aquí, no se me ve la cara porque está el ramo de flores ahí. ¿Y esta es de la manifestación esta que hemos comentado, de la No, primera? No, porque aquí todavía, después del asesinato de Gregorio Ordóñez, Denon Artean convoca una manifestación frente a la sede de HB con el lema Basta ya, para pedir a HB que deje de apoyar a ETA. Yo estoy en esa preparación de esa manifestación, estoy en todas las reuniones, y hicimos esa manifestación. Una vez que hicimos ese acto, yo le hablé con Cristina Cuesta, que era la que un poco organizaba todo eso, y le dije a ver si yo tenía unos amigos y a ver si nos podíamos quedar con la idea de Basta ya para hacer nosotros manifestaciones. Queríamos empezar a hacer nosotros nuestras manifestaciones. Nos había gustado mucho la idea de los carteles y nos juntamos, estábamos pues los que somos del grupo y algunos amigos más, y formamos la plataforma ciudadana Basta ya. Hicimos unos estatutos muy pequeños, pero ya teníamos una voz propia para convocar a medios, para recoger firmas, etc. Y esta es la primera manifestación que hicimos como Basta ya, que recorrimos una calle de la parte vieja, donde había habido 3 atentados, entre ellos el de Gregorio Ordóñez. Y esta es la primera manifestación que hicimos como Basta ya. ¿Y cómo fue la evolución de Basta ya? Hicimos luego más cosas, lo que pasa que paralelamente el grupo empieza a coger mucho ritmo y nos saca un poco, nos arrastra de todo lo que estábamos haciendo, incluso de Donosti, de ese ambiente tan duro y tan hostil de la universidad, y nos saca a vivir lo que ya conocéis, ¿no? Pues una vida completamente diferente, de luz, de alegría, de color, de viajar, y por eso al final no pudimos seguir con eso. Sí, por supuesto fuimos acudiendo cuando estábamos aquí a todas las convocatorias y manifestaciones que se hacían por parte de otros grupos pacifistas. Claro, porque en medio de todo esto vosotros os empecéis a juntar, lleváis tiempo, pero en el local de ensayo, ¿no? Que se convierte un poco en vuestro refugio. Sí. ¿Cómo son esos inicios de encerraros a ver qué pasa, ¿no? Porque ahí tampoco tenéis pretensión de vamos a acabar siendo uno de los grupos más importantes, ¿no? Sí. Del pop español. Bueno, pues así empieza, ¿no? Sin ninguna pretensión. Era una excusa para estar juntos, para pasarlo bien. Es verdad que era un lugar donde no entraba nada que no quisiéramos, cerrábamos la puerta y allí éramos nosotros con lo que quisiéramos estar, éramos nuestros jefes, no teníamos profesores, no teníamos padres, y era un lugar donde disfrutábamos mucho juntos, ¿no? Y poco a poco empezamos a hacer canciones. Bueno, canciones, y empezasteis a tocar también en alguna fiesta. Yo quiero preguntarte, por un lado, por esta cosa de que os llamaran los sin nombre en un día determinado. ¿Por qué fue? Pues era nuestro primer concierto, sin Amaya todavía, cantaba un amigo y no teníamos ni nombre. Entonces el dueño del bar, antes de presentarnos, pues dijo, pues con vosotros los sin nombre. Y ahí se ha quedado, se quedó lo de los sin nombre, pero porque es que no teníamos nombre, pero es que esa es la anécdota. Y según cuentas, porque creo que no lo hemos podido escuchar después, vuestro primer hit era Tu vieja. Sí. ¿Qué era esta canción? Un disparate, ¿eh? Es un disparate de esos que se hacen en aquella época, donde le poníamos una base armónica muy suave a Álvaro, que iba al micro y hablaba de las madres y tal, y luego se ponía a gritar como loco Tu vieja, mientras nosotros hacíamos mucho ruido. Pues un auténtico disparate, no tiene más. Lo que pasa que es verdad que le dedicábamos muchísimo tiempo a hacer nuestras versiones, a los detalles, a todos los arreglos, era lo que nos apetecía, ¿no? Versiones, que le dedicábamos su tiempo, y llegó un momento que todo el mundo lo que quería era escuchar Tu vieja, ¿no? Entonces tuvimos que quitarla del repertorio.
¿Y nunca os habéis planteado recuperarla de alguna manera? No, pues es que no es una canción, de verdad que es un disparate. O sea, es que no es una canción, no se puede ni registrar. O sea, no hay armonía, no hay acordes que registrar, no hay, ¿sabes? No se puede, no, imposible. Bueno, ya has mencionado a Maya. Claro, podemos decir que tú eres el responsable de meter a Maya en la banda, ¿no? Porque tú la conoces. ¿Cómo fue el primer encuentro? Bueno, el responsable, bueno, fue casualidad, sí, coincidí con ella en una cena y es verdad que yo le dije que yo no había, que teníamos un grupo con unos amigos que no teníamos cantante y ella me dijo que siempre le había gustado cantar, ¿no? Y es verdad que le propuse venir, pero bueno, tampoco soy el responsable. Porque ella cantó una versión de alguna canción, ¿no? De Sinéad O'Connor, sí. Espectacular. A capela, le pidieron que apagara las luces porque le daba mucha vergüenza y yo la tenía al lado y la verdad que fue muy emocionante, muy emocionante. Aunque de entrada no cogió la primera vez el teléfono, ¿no? Eso es. Me costó 3 llamadas. Le hacía gestos a su madre de las 2 primeras de que no se iba a poner. Y doña Pilar ahí manejó la situación muy bien y la tercera ya, pues bueno, insistí, se puso y eso. Y a veces la reflexión muchas veces es qué cerca estamos de que no pasen cosas tan maravillosas, ¿eh? Por nada pudo no haber pasado nada de lo que vino después. Bueno, aquí el Pocara, ¿no? Habéis pasado mucho tiempo. Me va a valer para preguntarte, bueno, cómo le pusisteis nombre a la banda, pero antes de esto, ¿cómo fue? Amaya llega a los ensayos, ya sois banda con cantante y ¿qué hacéis ahí? ¿Qué ocurre? ¿No? Porque también empezáis a componer, Sí, bueno, no, pero primero fue muy emocionante escuchar a Maya cantar en el local ese horroroso, sucio y húmedo que teníamos y de repente pues se llenó todo de luz y teníamos la banda completa, es que es otra sensación, cuando ya completas el grupo, aunque vayas a hacer lo mismo, es otra cosa. Pero nuestra idea era la misma, era seguir disfrutando juntos, pasarlo bien, ella se integró con muchísima naturalidad. Y luego vino después lo demás, pero vamos, que lo importante era estar juntos. Bueno, sí, lo que pasa es que al final con ella sí decidimos que teníamos que dar un concierto ya con nombre y entonces por eso fuimos ahí a decidir ponernos su nombre. Y costó mucho el conclave. Bueno, dijimos muchas barbaridades, como siempre, como si necesitáramos soltar los nervios antes de ir a lo importante. Y al final no sé quién formuló el nombre, pero lo dijimos. Creo que es un gran ejemplo de que no éramos conscientes de lo que iba a pasar después, ¿no? Si nos llegan a contar la mitad de lo que, bueno, la mitad y una décima parte de lo que luego pasó con el grupo, le hubiéramos puesto otro nombre seguro. Pero como en aquel momento lo único que queríamos era divertirnos tocando juntos, pues por eso le pusimos La Oreja Van Gogh. Y ya con Amaya, aunque no aquí en el Pocara, sino en el Moro, dais el primer concierto en el 96. ¿Cómo fue? En el Moro, el primero con Sí. Amaya, sí, pues bueno, muy bonito, muy especial. Siempre las primeras veces son muy especiales. Un concierto pues lleno de amigos, de familiares, y donde bueno, hubo mucha emoción, mucho calor, porque era julio, y la verdad que disfrutamos mucho. Esas primeras sensaciones de tocar en directo que son increíbles. Tiene, bueno, pues eso que se mete ahí que ya no puedes soltarlo, ¿no? La emoción, las emociones que se generan en directo son increíbles y ahí empezamos a vivirlas. Cambia mucho. Claro, vosotros también lleváis 30 años, ¿no? Pero no sé, esa relación con el directo, si se ve modificada o hay algo que siempre permanece ahí. Sí, bueno, van cambiando cosas, desde luego. Los nervios están ahí. Lo que pasa es que hay un primer momento donde los nervios te pueden, te devoran, te atenazan, te atascan, ¿no? Y entonces pues es más complicado. Ahora, lógicamente, están, pero no te pueden. Y además están por otros motivos. Pues sientes mucho más la responsabilidad, entiendes mucho más pues todo el esfuerzo que hace la gente por venir a verte. Quieres que esté todo bien, que suene todo bien, que no falle nada. Tienes otro tipo de nervios, ¿no? Ya no es tanto el de ejecutar, sino el de que bueno, eres responsable de todo lo que hay alrededor y eso genera también mucha presión. Bueno, este es el videoclip de Pesadilla, que bueno, claro, ya veis que tenéis que empezar a grabar una maqueta ya vuestra. Yo creo que esta es la primera canción, aunque en ese momento era en inglés. No sé muy bien qué diferencia hubo entre la primera versión y la que luego sonó, que además la letra es tuya. O sea, sí, yo adapté, sí, la verdad que lo del inglés era pseudo inglés, o sea que también no había que adaptar, me la inventé directamente, sí, porque es verdad que Pesadilla estaba en nuestra primera maqueta,
en inglés, es una primera maqueta que no nos hace ni caso en el concurso de 40 principales, reafirmando el buen criterio del concurso, porque la maqueta era infumable, pero es verdad que cuando ya nos ponemos a componer el primer disco recuperamos algunas ideas y Pesadilla recuperamos la música, sí, y yo le hice la letra y este es el videoclip, sí. Y esta letra o el hacer una canción de las pesadillas, no sé si es porque alguno venía de pasar una mala noche o... Pues no lo sé, la verdad que no me acuerdo de dónde. Sé que la escribí, en vez de estar estudiando Derecho, escribí la letra, sí. Bueno, además también la canción de la estrella y la luna, que luego también incorporáis a disco, ahí fue por como unos poemas, ¿no? Que tú le escribiste a una otra chica. Sí. ¿Y cuánto hay de aquellos que escribiste en lo que luego se quedó la letra final? Sí, muchos. De hecho, la letra, bueno, o sea, a ver, hay algunas frases concretas, pero bueno, es verdad que la letra luego hubo que adaptarla y ajustarla. Pero la idea de la letra era esa, era la misma, sí, es el origen. En nuestras canciones es verdad que nosotros, de todos nuestros discos, nuestras canciones tienen mucho que ver con nuestra vida, cosas que nos han pasado, o bueno, cosas que nos preocupan, nos inquietan y muchas anécdotas o cosas, experiencias personales, pues están en muchas de nuestras canciones. Y bueno, justo lo has mencionado antes, el concierto Pop Rock San Sebastián. Antes he encontrado un recorte de cuando ganáis, pero por ir a la primera vez, vosotros presentáis, nos cogen y Amaya y Xavi, ¿no? Intentan... Sí, o estaban indignados. Sí, pues yo creo que era un claro ejemplo de empezar a morir de éxito, ¿no? Ya, con una primera maqueta y sin que nos conociera nadie, pero Xavi y Amaya se fueron a hablar con el director a preguntar por qué no los habían cogido, y además con el argumento de que nuestras canciones eran originales cuando la mayoría de las maquetas del resto pues eran versiones, ¿no? Era un argumento, bueno, sólido. Y él, muy amable, los manejó a los dos, les explicó perfectamente tal y nada, y lo entendieron. Y bueno, la verdad que nos dio pie a proponérnoslo en serio el año siguiente, ¿no? Nos pusimos ahí a trabajar mucho, a ensayar. Fuimos a por él. Amaya empezó a sacar esa ambición suya, ambición positiva de retos y de conseguir cosas. Y al segundo año ya conseguimos ganarlo, ¿no? Uno de los días más bonitos que hemos vivido como grupo. Sí, además lo cuentas, ¿no? Como que habéis podido ganar muchos premios, pero que lo que pasó ese día fue como más especial también en casa, ¿no? Sí, porque es todo verdad, es auténtico. No hay nada de ficción, no hay nada de artificial, o sea, no hay nada de actuado. Era emociones totales, era lo que más queríamos en el mundo, ganar ese concurso, ¿no? Y además era un concurso en nuestra ciudad, ¿no? Luego es verdad, bueno, pues hay muchos otros premios pues tienen a veces otros ángulos, otras perspectivas, hay más políticos, hay más premios, bueno, que sí, son musicales, pero que tienen otras líneas más comerciales, ¿no? Este era todo auténtico y era lo que queríamos conseguir. Y esas primeras veces y esos primeros éxitos se quedan marcados muy a fuego, ¿no? Claro, vosotros estáis viviendo vuestro éxito, ahora volvemos a La Oreja, pero vuestra parte militante sigue ahí. En este caso es la pancarta de cuando asesinan a Miguel Ángel Blanco, sí. Blanco. ¿Cómo seguía intercediendo esta parte de que en la ciudad seguían pasando cosas mientras vosotros seguís ahí, y hasta qué punto os unió como que todos os estáis enfrentando un poco, ¿no? a lo mismo de lo que estaba pasando fuera? Sí, bueno, el estar en la calle protestando o pasando miedo porque nos hacían muchas veces contra manifestaciones donde lógicamente pues bueno, nos insultaban, nos miraban con odio, nos tiraban cosas, y eso, pues bueno, pasar miedo juntos une mucho, ¿no? Y ahí generó un vínculo muy fuerte entre nosotros, entre las personas que formábamos el grupo. Y lógicamente nosotros, pues sí, el grupo fue avanzando y seguían pasando cosas terribles como el asesinato de Miguel Ángel Blanco, que fue tremendo, ¿no? Y lo vivimos todos con muchísima intensidad. Bueno, y que además en la canción de la carta, ¿no? Cuenta, bueno, esto no se le menciona explícitamente a él, pero por lo que relata sí que está inspirado, ¿no? Y con lo que él pudo escribir estando encerrado. Sí,
no tanto Miguel Ángel Blanco, pero también es que coincidió, es una etapa donde Aldaya estuvo, o sea, estuvieron Aldaya y José Antonio Ortega Lara, estuvieron muchísimos años, bueno, años, muchísimos días, casi más de, o sea, casi, a ver, sí, muchos, casi años, sí. Secuestrados entre los dos y la verdad que, bueno, también hay un momento en que es inevitable también escribir de estas cosas, ¿no? Nosotros es verdad que escribíamos, nuestra música sí intentaba ir por otro lado, intentaba explicar que en el Donosti en el que vivíamos, donde teníamos que vivir estas situaciones y tan tremendas, pues la vida también se abría paso, ¿no? Y el amor se abría paso, y la amistad se abría paso, y poder ir a la playa o mirar las estrellas y la luna, pues también había un hueco para eso, ¿no? Y nuestras canciones hablaban de eso, que en ese contexto pues también se podía, eran un canto de esperanza a la vida, ¿no? A esas historias pequeñas que en el fondo también pues cuentan lo universal, ¿no? Y lo que pasa que inevitablemente, pues también, por supuesto, en muchas de nuestras canciones también se ha colado esto, y de atentados y de terrorismo hemos hablado en muchas otras canciones en nuestra discografía. Bueno, me viene a la cabeza, ¿no?, la del 11M, bueno, está mucho más reciente, ejemplo, sí. Evidentemente, pero... Sí, sí. Y bueno, y también introducís una frase de tu padre en Lloran Piedras. Sí. ¿Cómo vivió él eso? Bueno, pues con mucho orgullo y mucha emoción, y disfrutó mucho, le dio mucha vida el grupo. Él además pues escuchaba todas las maquetas que llegaban a casa, las analizaba, me decía lo que pensaba, venía a todos los conciertos que podía, y la verdad que con mucho orgullo, él disfrutó mucho esa parte del grupo. Y claro, vosotros ya habéis ganado el concurso, hacéis un montón de copias para mandar a discográficas, pero resulta que no os hace falta. Y... qué majos. Pero claro, pasa algo, que es que la maqueta le llega a Jennifer Cés, de Sony. ¿Por qué le llega esta maqueta a Jennifer? Pues yo tenía una buena amiga en aquella época que había sido alumna de Jennifer Cés en su colegio. Jenny era profesora de inglés. Entonces Jenny decide dejar el colegio y se va a Madrid, la había fichado Sony, Epic, el sello de Epic, y se va allí pues eso, a ser AR, o sea que iba a estar fichando nuevos talentos y a la que le iban a llegar pues todas las maquetas. Eider, que conocía a mí perfectamente y al grupo también, coincide con Jenny, le dice que tiene un grupo que se llama La Oreja de Van Gogh y que han hecho una maqueta y que a ver si se la puede mandar, y Jenny le dijo que sí, claro, y entonces pues Eider se la mandó. Y a raíz de ese envío es como cuando Jenny le llama a Maya para decirle que le ha gustado mucho la maqueta que le había llegado. Claro, y cuando pasa esto, el resto, ¿cómo reaccionáis? Decir, vale, ya estamos, ¿no? Un poco, ya hemos abierto esa puerta, ¿no?, a la industria. Sí, bueno, con mucha sorpresa, pues todo iba muy rápido y la verdad que sí, alucinamos un poco, pero bueno, fue una alegría. El problema es que a Maya, para atar bien la llamada, le dijo que teníamos 25 canciones, creo, y solo teníamos esa maqueta. Entonces, claro, Jenny le dijo, pues oye, que no había ningún problema, que empezáramos a grabarlas y a mandarlas, ¿no? Y entonces, pues bueno, a eso nos pusimos. Estuvimos componiendo casi una canción cada 2 días, las íbamos grabando y las íbamos mandando a Madrid. No, ya el tránsito entre, vale, bueno, porque ya hubo un concierto previo para, ¿no?, como el que, venga, ahora vamos a enseñar las canciones en Bataplan, pero no quedasteis del todo satisfechos, aunque sí que convencisteis, por lo menos a Jennifer, ¿no? Sí, Jenny sabía que había canciones, ¿no? Era evidente que el grupo estaba muy verde, nuestra capacidad de componer iba muy, muy por delante de nuestra capacidad de ejecución, y que el grupo estaba verde, pero vio que había canciones y lo que estaba fichando era un grupo con canciones, que eso sí es verdad que no lo hace todo el mundo, y lo demás pues vendría, ¿no? Y la verdad que apostó, fue muy valiente, porque bueno, una industria, pues si ahora en general las grandes multinacionales están dirigidas por hombres, pues imagínate hace 30 años cuál era la situación, y apostó, era su primer proyecto, apostó muy fuerte por nosotros, y la verdad que salió muy bien y se lo tenemos que agradecer siempre. Bueno, esta es una foto de la grabación del primer disco, de Sí. Dile al Sol. Sí, sí. Y Jennifer es eso ella, es, ¿no? Vale. Sí, eso es. Claro, hablas de esto también en el libro. Cuando Sí. ya os lanzáis a que vais a grabar, parece que la experiencia no es un poco como lo que habéis imaginado, ¿no? En cuanto a tiempos Sí, y la eso es. dinámica.
pasamos mucho tiempo preparando la grabación del disco y de repente pues cuando llegamos a Madrid y empezamos a grabar, pues vemos que algo va mal y bueno, y entonces nos hablan con nosotros y nos explican que, pues, que no iba a poder ser, en el sentido de que es que había una canción para grabar al día. Teníamos que grabar una canción al día. Y como te decía antes, técnicamente nosotros pues no estábamos ahí, ¿no? Todavía éramos un grupo sin experiencia y sobre todo en grabación. Y entonces, pues bueno, había unos músicos de estudio ahí maravillosos. Ahí está Yosu, por ejemplo, una maravilla. Y bueno, y nos ayudaron a grabar, sobre todo, bueno, nos ayudaron bastante, ¿no? Pero bueno, la voz de Amaya está ahí, están los teclados de Xavi, yo pude grabar con Josu algunas guitarras, Aritz también grabó alguna percusión, pero sí, nos echaron una mano porque si no era imposible. Lo que pasa que bueno, nos llevamos decepción porque nuestra idea era grabarlo. Bueno, habíamos ido con toda la, bueno, como siempre, vamos, habíamos ido con toda la intención de grabar el disco. ¿Y esto os influyó, no sé, en cuanto a decir, oye, no sé, si de repente luego ibas a tener que ir a un directo y que os diera menos confianza, o fue un impulso para, yo qué sé, seguir ensayando más y luego a la hora de actuar? Sí, eso es. Bueno, y comprendimos también que fue por el tiempo. O sea, nosotros nuestro segundo disco lo grabamos entero y sin ningún problema, y además vimos que muchas veces esa inseguridad del músico es también canción. O sea, que esa forma de tocar y de grabar son parte de canción, además cuando es el propio grupo el que ha compuesto esa música, ¿no? Es un todo, ¿no? Y es verdad que en Dile al Sol no está tanto eso, ¿no? En cambio, el viaje de Copperpot pues es evidente, ¿no? Ahí sale el grupo por todos lados, ¿no? Y es uno de los discos pues, donde más nos vemos y más nos reencontramos, ¿no? ¿De toda la discografía? ¿El viaje de Copperpot? Sí. Sí. Nos parece que es un disco que al final el tiempo aparece y el tiempo va poniendo sobre todo en todo lo artístico, todo en su sitio. Y hay discos que aguantan mejor el tiempo y hay otros que no. Y el viaje de Copperpot me parece que lo aguanta muy bien. Y además ya, al final, cuando escribes de cosas que son universales, por ser tan cotidianas, ves que van pasando los años y las generaciones se van sumando, dándole otro enfoque, lo ven de otra manera, pero siguen hablando de lo mismo. Y cuando hay discos que empiezan a pasar de generaciones, pues ahí está pasando algo. Bueno, pero entre Dile al Sol y el viaje de Copperpot, vosotros salís de gira, claro, os enfrentáis a vuestras primeras actuaciones, y esa primera gira, ¿cómo fue salir a la calle, ¿no? A compartir vuestra música y que al final fuisteis un éxito, vendisteis muchísimas copias? Sí, la verdad que fue alucinante lo que pasó y muy rápido, ¿no? Yo creo que fue todo tan grande y tan rápido que no conseguíamos no asimilábamos lo que iba pasando. Lo disfrutamos mucho, pero yo creo que sin ser conscientes de la profundidad que tenía todo aquello. Y fue muy bonito, fue maravilloso, imagínate, ¿no? Apenas 2 años antes estábamos en un local de ensayo en San Sebastián y ahora podíamos girar por todo el país y de repente enseguida se nos abrieron las puertas de América y todo, nada, fue espectacular. Bueno, esta actuación es posterior a cuando hubo este problema, pero bueno, sí que hubo un momento, comentas en el libro, ¿no?, que al principio también, o sea, tenías que responder muchas preguntas sobre ETA y entre medias también apareció un bulo, ¿no?, que decía que vosotros habíais donado dinero a una ONG proetarra. Sí. ¿Cómo vivisteis esto y cómo salisteis también de ahí, ¿no? Bueno, pues con mucho disgusto, ¿no? Porque imagínate, después de todo lo que hemos hablado, que encima te relacionen con una ONG proetarra y que damos dinero a ETA. Y bueno, por supuesto, mi padre llevaba con escolta, pues no sé, llevaba 30 años, o no sé, bueno, 20 años y le quedaban otros tantos, ¿no?, de escolta, y tener que estar, pues bueno, justificando estas cosas, pues fue muy duro, ¿no? Sobre todo porque el bulo llegó también a ayuntamientos que nos habían contratado, hubo muchas dudas y hubo semanas de bastante, bueno, tensión, ¿no? Y para nosotros muy triste y muy doloroso. Te puedes imaginar que era el bulo sobre nosotros, ha habido muchos, pero este era especialmente sangrante y dañino, ¿no? Y claro, o sea, este fue el peor, o sea, después de esto, ¿os pasó por la cabeza el que os iba a poder pasar más veces? ¿Pero con este tema? Sí. Bueno, no lo sé. No sé. Podía haber pasado. Pero bueno, ocurrió este.
Y luego es verdad que cada vez que sacábamos un disco volvía a aparecer, y en una época en la que no había redes sociales, o sea, todo eran solo mails, todo se propagaba por mails, pero se propagó rápidamente porque la gente en la calle se acercaba a preguntar. Entonces, bueno, sí, fue duro. Claro, es verdad que en el libro acabas un poco en este momento, ¿no? En el viaje de Copperpot, pero sí quería hacerte una breve pregunta sobre luego todo cómo ha sido después de la banda, porque bueno, ya no solo fue que salierais y tires el pelotazo, sino que os habéis mantenido aquí, seguís, ¿no? 30 años después. No sé qué piensas que ha sido el evento. Pues, pues muchas cosas, ¿no? Supongo que eso, bueno, pues la clave de todo son las canciones, ¿no? Yo creo que hemos seguido haciendo canciones que han conectado con la gente, o por lo menos con la gente que venía desde el principio. Les ha seguido interesando nuestra mirada muy diferente a la de los 20 años, que es ahora, ¿no? Todos tenemos vidas mucho más complejas y vivimos situaciones más difíciles que intentamos seguir contando en nuestras canciones. Y bueno, y estamos sintiendo, como te decía antes, que hay una generación de chavales que no habían nacido con nuestro primer disco que se están sumando a nuestra música, ¿no? La clave son las canciones, y supongo que, bueno, y mucha honestidad artística, ¿no? Que es lo que hemos intentado hacer siempre. Somos un grupo de verdad, auténtico, hacemos lo que queremos. Ya no tenemos metas que conseguir ni retos, estamos al margen de los ritmos de la industria. Nosotros hacemos nuestros discos cuando queremos, como queremos, y salimos de gira cuando queremos, ¿no? Y la verdad que es un lujo de situación, es un privilegio seguir viviendo así de la música, y vamos, yo congelaría el momento ahora mismo. Y el momento en el que, bueno, la banda cambia por, bueno, el cambio de, bueno, Amaya sale, llega Leire, no sé, es momento también, si hubo un punto de, pues, yo qué sé, lo dejamos, no lo dejamos, Amaya quédate, o ¿cómo fue aquello? Hombre, pues muy complicado, ¿no? Cuando Amaya nos dice que quiere dejar el grupo, pues fue la primera gran mala noticia que tuvimos como grupo, ¿no? Y fue duro. Pero bueno, ella quería empezar su carrera en solitario, quería probar con sus canciones, y tenía todo el derecho del mundo a hacerlo también. Y bueno, y nosotros a seguir. Y entonces, pues bueno, a los días pues comprendimos que podíamos hacerlo, que no sabíamos qué iba a pasar con nosotros, pero que queríamos intentarlo. Y además, bueno, nos devolvió igual algo que habíamos perdido, ¿no? Volvimos al local de ensayo los cuatro, sin cantante otra vez, y recuperamos un poco el origen del porqué del grupo, ¿no? Esa esencia de por qué nos habíamos metido en un local de ensayo 10 años atrás, a escribir canciones, a disfrutar juntos. Y desde ese punto de vista fue muy interesante y muy intenso, ¿no? El recuperar esas emociones que después de haber vivido 10 años brutales, pues teníamos un poco, no sé si habíamos muerto un poco de éxito, pero sí es verdad que habíamos perdido un poco de vista la esencia de por qué nos habíamos juntado en un local, ¿no? Y después de la salida de Amaya, pues recuperamos todas esas sensaciones. Por cerrar un poco recuperando el inicio y algo sobre lo que tú también hablas en el libro, ¿no? Que también escribes esto pensando en, pues, en la generación de tus hijos, ¿no? También, que son las primeras que van a crecer sin el terrorismo de ETA. No sé cuánto de importante había al escribir este libro en dejar legado y de contar lo que pasó, ¿no? La importancia de hablar del pasado y no Mucho, la verdad que he tenido muy presentes a mis hijos en todo el libro, ¿no? Porque va todo muy rápido, y es verdad que va rápido y se olvida, ¿no? Y es verdad que la memoria, yo ya sabía que la memoria individual tiene sus sesgos, y cada uno la vamos adecuando, depende de lo que queramos, pero la memoria colectiva también se olvida, ¿no? Y al final, pues bueno, ellos ya no se van a encontrar en Donosti una pinta de ETA para preguntarme, oye, ETA, ¿qué es eso de ETA? ¿No? Entonces creo que tenemos la responsabilidad de contarles que en esas calles donde ahora pasean con sus amigos o hacen cosas normales, coger el autobús o andar en patinete, las pequeñas, pues antes se asesinaba por pensar diferente, ¿no? Y que muchas personas, como mi padre, pues vieron la vida por defender esas libertades y esos derechos de los que hoy pues disfrutan, ¿no? Y yo creo que es necesario contarlo porque, como digo, pues va todo muy rápido, y bueno, y ahí está ya, ahí lo dejo escrito. No sé si, o sea, quizás ellos no se vayan a encontrar una pancarta, pero sí que es cierto que todavía se sigue hablando de ETA, o hay determinados partidos políticos, ¿no? que lo traen. No sé si también querías hablar de ello para recordar que sí, o sea, lo que sí fue y no lo que quizás otros pretenden
desvirtuar. Sí, bueno, yo creo que tenía que haber un poquito más de respeto y de perspectiva sobre muchas cosas que se dicen, ¿no? O sea, yo creo que la gente no es consciente. Cuando dice cuando allí escuchamos que te bote chapote, por ejemplo, eso es desgarrador, es demoledor. O sea, yo no sé por qué se hace, pero duele muchísimo, ¿no? Y esa utilización de todo eso y muchas veces de las víctimas y todo, de verdad que es demoledor y demoledor y deberían darle una vuelta, ¿no? Y reflexionar sobre todo eso que están haciendo, porque hay mucho odio todavía, el odio está ahí y parte del problema, todo el problema lo que generó fue el odio. Y el odio sigue en Euskadi, pero está en otros sitios y hay que sacar el odio porque es el origen. El odio no tiene nada bueno, ¿no? Y tenemos que tirarlo por la borda en cuanto podamos. Por cerrar con algo musical, entiendo que de momento a La Oreja, ¿no?, le quedan muchos años de combatir también este odio a través de la música. Sí. Nosotros ahí seguimos escribiendo canciones. Ahora estamos de gira, una gira muy bonita de festivales que no habíamos hecho nunca por todo el país, intensa, pero muy bonita. Y seguimos escribiendo canciones, que es lo que más nos gusta. O sea que, bueno, en principio la idea es sacar disco el año que viene, pero bueno, lo veremos. Ahora mismo estamos tocando y disfrutando mucho. Muy bien, pues nada, oye, Pablo, muchísimas gracias. Pues nada, pues muchas gracias a ti. Por este repaso. Muchas gracias a ti. Y por lo que venga. Venga, pues gracias.